El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en el Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Ya estamos finalizando este tiempo hermoso de la Pascua. Y en la medida que nos acercamos al final de este tiempo litúrgico pascual, vamos escuchando esas palabras de despedida de nuestro Señor. Ya del domingo pasado comenzábamos a escucharle en ese tono, anunciando su partida al Padre. Y ahora en este domingo estamos en el Evangelio de San Juan, en este capítulo 14, versículos del 15 al 21. Nuevamente el Señor anuncia que se va al Padre. Pero hermanos, esto no significa, como Él mismo dice en el Evangelio de hoy, que vamos a quedar abandonados, que vamos a quedar sin su presencia. No. El Señor va a asegurar que continúe su presencia entre nosotros, dice Él, enviándoles con el Padre al Espíritu Santo, al Paráclito, es decir, palabra que significa consolador, defensor. Y entonces esta promesa del envío del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, es la que va a asegurar la perenne efusión de la vida de Cristo entre nosotros. ¿Qué dice el Señor del Espíritu Santo? A quien nosotros, hermanos, tenemos que conocerle y sobre todo tenemos que aprender a relacionarnos con Él. Es un espíritu de la verdad, dice el Evangelio de hoy. Es un espíritu consolador. Es el espíritu que nos va a recordar todo cuanto Jesús nos dijo. Es el Espíritu que va a animar la vida de la iglesia, la vida del creyente. Solo basta que nosotros miremos
cómo eran esos pescadores de Galilea, apóstoles del Señor, después de recibir el Espíritu Santo, y cómo eran antes de recibir el Espíritu Santo. La primera lectura de estos días nos ponen el testimonio de apóstoles que, como Felipe, Pedro y Juan en la primera lectura de este domingo, van haciendo las maravillas de la salvación en medio de los hombres, predicando con valentía y predicando con solidez y eficacia el Evangelio de nuestro Señor, dejando señales que comprueban su predicación, milagros, curaciones, resurrecciones, conversiones de muchos a la vida cristiana. Y sobre todo, dice hoy la primera lectura, comunicando a través de la imposición de las manos el don del Espíritu Santo. Eso es muy importante hoy en las lecturas de este domingo. El Espíritu Santo que llegó a los corazones de estos apóstoles no quedó encerrado en la vida de ellos. El Espíritu Santo es comunicado, es compartido, es transmitido a través de estos santos apóstoles a aquellos que se incorporaban a la vida de fe de la iglesia. Y es que el Espíritu Santo, hermanos, no es solamente para tenerlo, para recibirlo. El Espíritu Santo es para comunicarlo, porque Él quiere también llegar a muchos hombres, a muchas mujeres, a través de nuestra predicación, a través de nuestra acción evangélica, a través de nosotros que lo hemos recibido desde el día de nuestro bautismo y sobre todo cuando hemos tenido ese encuentro personal con Jesucristo, donde sin duda alguna ahí también se ha avivado la presencia del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, vemos en la primera lectura la acción del Espíritu a través de los discípulos, a través de los apóstoles. El Espíritu Santo es un espíritu de vida. Es un espíritu que da vida en el seno de la iglesia. El Espíritu Santo vivifica la vida de la iglesia, le da vida. Muchas veces nosotros en la iglesia podemos caer en lapsos como que estamos muertos, como que estamos entumidos, como que no queremos nada de Dios. ¿Y cuántas veces, a pesar que tengamos los sacramentos, incluso a pesar que un tiempo sentíamos esa efervescencia de la presencia del Señor en nuestros corazones, caemos en crisis, caemos como en depresiones espirituales y no queremos nada con el Señor, nos alejamos de la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces también porque permitimos que como dice el Papa, que la mundanidad nos arrastre y nos aparte de las cosas de Dios. Nos entregamos a las mundanidades y ocupamos nuestro tiempo para las cosas del mundo. Claro, nos enfriamos en el Señor y nos encendemos en otras cosas. Lógicamente que vamos caminando sin Dios siempre en nuestra vida. Entonces, cuando nos sentimos así, cuando nos sentimos apagados en nuestra fe, cuando no sentimos motivaciones de por qué venir a la iglesia, de por qué ir a tal retiro, de por qué ir a tal oración, de por qué estar en mi comunidad donde yo había estado y había crecido, de por qué no quiero venir a la Eucaristía. Cuando estamos así,
invoquemos al Espíritu Santo. Invoquemos la presencia del Espíritu. ¿Por qué? Porque hoy Jesús nos dice una palabra clave del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Hermano, el Espíritu Santo no está en el cielo. No estemos volteando los ojos para arriba para ver si viene en forma de paloma sobre nosotros. No. El Espíritu Santo, dice Jesús hoy, está dentro de nosotros. Entre nosotros y dentro de nosotros. Eso es clave hoy en este evangelio. ¿Qué significa? Que es dentro de mi ser que tengo que buscar el Espíritu Divino del Señor. ¿Y cómo lo voy a buscar? Hay un camino que es esencial para dar con el Espíritu Santo. ¿Saben cuál es ese camino? El de la oración. El de la oración. Si nosotros oramos, si en nuestra oración buscamos en nuestro ser, en nuestro interior, el Espíritu, lo vamos a encontrar dentro de nosotros. Pero si no hacemos oración, la oración es entrar en uno mismo también. El que no hace oración difícilmente va a saber del Espíritu Santo en su existencia. ¿Por qué? Porque no lo vamos a buscar fuera de nosotros. Lo vamos a buscar dentro de nosotros. Por eso el consejo es siempre ser cristiano de oración. La oración es la que despierta al Espíritu Santo. Hay un salmo que dice: tú que duermes, despierta. ¿Sí? Está dormido el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le damos sueños. ¿Sí? Nosotros le damos sueños. Cuando no le hacemos caso, cuando no lo llamamos, cuando somos indiferentes a Él, cuando no le damos importancia en nuestra vida, cuando no venimos con la campanita de la oración a despertarlo dentro de nosotros, cuando nos llenamos solamente de pecado y andamos, ¿verdad?, en una vida totalmente a espalda del Señor, ahí lo tenemos abandonadito, dormidito, pero está dentro de nosotros. Entonces, importante es que nos demos cuenta de esto. Y saben, con toda sinceridad se los digo, la única forma, tal vez pueden haber otras, pero la experiencia de la fe de nosotros en la iglesia es orarle al Espíritu Santo. Ese es el camino más sencillo y más directo para dar con Él. Y cuando el Espíritu se despierta, sentimos una renovación en nuestra vida. Sentimos un cambio. Sentimos deseos de Dios. Buscamos la iglesia, buscamos del Señor. No crean que todas esas iniciativas que nosotros tenemos de sed de Dios, de necesidad de Dios, de alimentarnos de Dios, eso no viene de nuestra carne, no viene de nuestra voluntad humana, eso viene de la efusión del Espíritu en nosotros, de la gracia, de la acción del Espíritu dentro de nosotros. Y entonces tú te mueves hacia el Señor, es el Espíritu el que te mueve. Buscas la vida de Dios, buscas escuchar su palabra y gustas de la escucha de la palabra de Dios. Ya la misa ya no se vuelve aburrida, porque el aburrido ya te lo quitó el Espíritu Santo. Y cuando estamos en la misa aburridos, ¿verdad?, y hasta nos dormimos, entonces es porque estamos sin ánima, sin espíritu. El Espíritu Santo nos anima, nos entusiasma en las cosas del Señor.
Pero cuando el Espíritu le estamos despertando constantemente en nosotros, con la oración, con nuestra búsqueda del Espíritu permanente en nuestro interior. Entonces, repito, nos transformamos en otros cristianos y le damos vida a la iglesia. Nosotros somos la vida de la iglesia, pero necesitamos de la vida del Espíritu para poder animarnos. Hoy en nuestra parroquia, ¿verdad?, tenemos 2 grupos parroquiales, los hermanos de cine y los hermanos de encuentros conyugales, que han salido y han invitado tal vez a muchos de ustedes que hoy están aquí, que van a vivir, ¿verdad?, su experiencia de encuentro con el Señor a través de los semilleros y a través del retiro de nuestros hermanos de cine. Pues denle gracias al Espíritu, porque están aquí por el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que los ha movido para acá. Y ábranse al Espíritu y escuchen al Espíritu del Señor. Él les dará la palabra que ustedes necesitan en este momento tan privilegiado en el cual se van a encontrar con el Señor. Invóquenlo, órenle al Espíritu, ábranse a la acción del Espíritu y el Espíritu los va a llevar por el camino de Dios, por el camino de la salvación. Vamos a pedirle, pues, hermanos, en este domingo al Señor que no nos falte esa relación con el Espíritu Santo. Repito, busquémoslo dentro de nosotros, en la oración. Oremos, hermanos. El que no ora no tiene vida espiritual. El que no ora, pues puede hacer muchas cosas buenas, puede tener buenos deseos, buenos propósitos, pero es la oración la que nos pone la presencia de Dios y de su Espíritu para hacer la voluntad del Señor, no la nuestra, sino la voluntad del Señor. Lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es lo que más importa en nuestra vida, hacer su voluntad, pero nunca sabremos de su voluntad en nosotros, sobre nosotros, sin la presencia del Espíritu. Que el Señor, pues, ¿verdad?, haga nacer en ustedes ese gran deseo de conocer al Espíritu y que el Espíritu Santo vaya edificando su vida de fe. Dejemos que Él sea el gran constructor de nuestra vida de fe. Dejemos que Él nos una al Señor, a su amor. Es más, esto que el Señor dice, quiero que me amen cumpliendo mis mandamientos, pues esto es obra también y será obra del Espíritu Santo, porque no podemos cumplir los mandamientos del Señor sin la gracia del Espíritu Santo. Él es el que nos enseña a amar a Dios y a amar lo que el Señor nos pide en sus divinos mandamientos. Que el Espíritu, pues, se siga derramando sobre nosotros, que nosotros desde ya vayamos preparándonos, ¿verdad?, para este domingo de Pentecostés. Ya solo nos quedan algunos días para terminar esta Pascua, que no termina, sino que esta Pascua nos sumerge en la luz, en la gracia del Espíritu Santo. Ahí nos lleva la Pascua. Y cuando ya estemos en la gracia y en la fuerza del Espíritu, entonces sí, viviremos plenamente todo el poder de Cristo resucitado. Viviremos plenamente todo su amor, toda su gracia, porque esto es obra y acción del Espíritu en la vida de los que creemos en el Señor. Que así sea, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en